Muchas gracias, muy buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a leer de nuevo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, que son los que nos interesan. Es el saludo, la salutación que hace el apóstol Pablo a propósito de esto que le escribe a los hermanos en Colosas. Colosenses capítulo 1, leamos versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Les deseo, no lo dice ahí, pero es lo que se debe interpretar. Les deseo gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos ustedes. Hemos visto las últimas semanas esta salutación tan especial y hemos hablado de la palabra gracia y estamos terminando ahora la palabra paz en el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Qué piensa el apóstol Pablo cuando nos está dedicando estas dos palabras? Podemos verla simplemente como el saludo protocolar que el apóstol Pablo solía decir, como nosotros, creo que cada uno de nosotros cuando nos saludan, tenemos a flor de labios una frase, una expresión para saludar a la otra persona. Y si nos fijamos bien, en ninguno o en muy pocos casos usamos la misma expresión. Yo escuché en esta semana a un venezolano que ha venido a vivir para acá y que una de las cosas más extrañas que encontró fue que cuando llegó a Santo Domingo, él entraba a un lugar y decía buenas tardes y las personas le decían saludos. Y eso no se usa en muchísimos sitios. Normalmente se usa buenas tardes, ¿cómo está? Y cosas por el estilo, pero nosotros no nos damos cuenta de que usamos saludos para atrás. Y eso no se usa en ningún otro sitio de Hispanoamérica. Ellos no están acostumbrados, ni los mexicanos, no le digas saludos porque como devolviéndole una frase que no está computada. Entonces, para que ustedes vean que hasta dentro de nosotros tenemos esa característica especial que las otras personas nos pueden distinguir por ahí. Cuando la gente me saluda, en lo particular, yo tengo 2 o 3 expresiones que también la gente me reconoce por ellas. Yo normalmente, si la gente me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, la mitad de lo bien que se te ve, o cosas por el estilo. Y la gente dice, voy a guardar eso porque no lo había oído de esa manera. Y tengo un par de expresiones más también. El apóstol Pablo tenía este tipo de expresiones, pero en el caso de las cartas del apóstol Pablo, no son expresiones vacías, sino que hay que ver qué tenía el apóstol Pablo como concepción de esas palabras. Y eso es lo que estamos estudiando. En el día de hoy pretendo terminar con la expresión paz dentro del pensamiento del apóstol Pablo. Ya hemos visto protocolarmente también lo que significa, hemos visto al menos 2 de esas expresiones del apóstol Pablo en los diversos usos que tiene en otras de sus cartas. Y en la noche de hoy deberíamos ver al menos 3 más. Las voy a mencionar por si acaso no nos alcanza el tiempo para profundizar en ellas, pero sí al menos 1 o 2 de ellas las vamos a ver con cierta profundidad y vamos a ver dónde las usa. O sea que vamos a ser intensivamente bíblicos en esta noche. Vamos a ir de carta en carta, no solamente del apóstol Pablo, sino también del escritor a los hebreos, que usa también en el mismo sentido en la que lo usa el apóstol Pablo, también el escritor a los hebreos usa expresiones similares. Vamos a ver, como les dije, 3. La primera de ellas es de forma de saludo. Sabemos, por ejemplo, que en la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo aparece la expresión paz a vosotros.
Y en casi todas también gracia y paz. Y en la mayoría de sus cartas termina deseándole paz y gracia, tanto de nuestro Dios como del Señor Jesucristo. Es bueno que veamos qué tipo de paz ofrece el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Vamos a leer inmediatamente en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 27, un versículo que todo el mundo aquí se sabe de memoria. Juan, capítulo 14, muy significativo ese capítulo. Y el versículo 27, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nosotros nos acercamos a la persona de Jesucristo, nos damos cuenta de que estamos abrumados con una serie de pensamientos y concepciones que nos fatigan. El primero de los cuales es la muerte. No hay un ser humano consciente, grande, que no piense en la muerte como un problema. De hecho, después de cierta edad, el pensamiento más recurrente de los seres humanos es: ¿qué pasa si me muero? ¿Cómo va a quedar esto si me muero? ¿Qué va a hacer de fulano si me muero? ¿Qué va a hacer de mis cosas si me muero? Recurrentemente, dice las encuestas, que las personas después de 60 años están pensando recurrentemente en eso. ¿Qué va a pasar si? Hay una encuesta reciente del mayor periódico español, en el que se le cuestiona a las personas cuáles son sus principales preocupaciones. O el cuestionamiento es: ¿por qué no es feliz? Si a alguno de ustedes le pregunta: ¿por qué tú no eres feliz? La gran mayoría, el 70% de esa encuesta, dice que por problemas de dinero, que está agobiado económicamente, que tiene algún problema, alguna vicisitud. Un 34% de las personas dicen que tiene problemas en su hogar, tanto con la pareja como con los niños, y eso les quita la felicidad. Hay otro porcentaje que tiene problemas de salud. Es importante decir que la pregunta tenía 3 primeras respuestas. Usted podía poner algunas más, pero podía hacer 3 primeras respuestas. Entonces, si usted respondía, por ejemplo, que su problema era el problema más grave era el problema de la convivencia en la casa, o la convivencia en el trabajo, o las dificultades de transporte, o aquí el calor, o la energía eléctrica, o no sé, lo que usted ponga, y ponía de tercero, por ejemplo, problemas económicos, ese entraba en el primero. ¿Entiende? Las 3 primeras se tomaba cualquiera de las 3 como la número 1, ya las otras estaban un poquito más relegadas. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, todos nosotros estamos agobiados por esa serie de preguntas. Sobre todo si conocemos a Cristo ya grande. Los que conocen a Cristo desde más pequeño tienen la gracia de que ya
saben cómo trabajar en algunos casos con esta problemática. Y los que estamos un poquito más viejos, ya nos hemos curado con el asunto de la muerte. O sea, ya para nosotros ya no es tan gravoso el asunto de la muerte, porque todos nosotros tenemos la concepción de que al llegar la muerte, no importa lo que pase, vamos a pasar a un mejor estadio y vamos a pasar la vida con el Señor. Y esta es la paz de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo acá. Yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo te puede llenar. Si tu problema es un problema económico, el mundo te puede llenar los bolsillos. ¿Verdad que sí? ¿Y eso te va a dar paz? Pues se ha probado que no. Usted puede ser el millonario más grande de los millonarios que usted pueda pensar y usted va a tener una gran problemática. O sea, que una gran cantidad de dinero no te va a quitar problemas. Es muy probable que te ponga más problemas en la cabeza. De la misma manera que nosotros decimos, por ejemplo, cuáles son las personas que deberían ser más felices en el matrimonio. Dice, bueno, una persona que tenga, qué sé yo, como los árabes, 7 mujeres. No va a tener problema en el matrimonio porque tiene un harén de 7 mujeres. En esos zapatos no me quiero poner, porque si yo tengo problema con una, imagínese si tuviera problema con 7. De la misma manera, aumentar por el mundo el caudal de soluciones a los problemas desde el punto de vista del mundo. Tú resuelves tu problema con más dinero, tú resuelves tus problemas con más bienes. Imagínense que su problema es que no tenga casa y de un momento a otro usted puede conseguir 5 casas. ¿Eso lo va a hacer feliz? No, usted tiene 4 problemas más que lo que tenía. Usted consiguió resolver el problema de su casa, de donde va a vivir, pero ahora tiene que cuidar otras 4 o 5 casas más y va a ser... Esa es la forma en la que el mundo soluciona los problemas y la que debería darnos paz. Pero en realidad no es así como se resuelve. Entonces aquí entra lo que acabamos de leer, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo te la puede dar. Así que, dice, como consecuencia de esto, nuestro corazón no vive turbado por los problemas, porque sabemos que hay una solución. Y esa solución es Cristo. Y Cristo, lo vimos la semana pasada, es nuestra paz. De manera que si usted tiene de entrada así un problema de paz, usted tiene que revisar su relación con Cristo y las promesas que Cristo ha hecho para usted. Si usted tiene un problema matrimonial, revise su relación con Cristo, porque ello lo va a remitir a la paz que Cristo da, de manera que usted tiene que estar haciendo algo que interfiere con la paz que Cristo da. Si usted tiene un problema económico, de la misma manera, revise su relación con Cristo. Ve, porque usted no está o no debería estar, porque sí puede estar, usted no debería estar en problemas económicos. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cual que sea mi condición. Yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en el desierto. Nosotros, si alcanzamos la madurez del apóstol Pablo, deberíamos saber vivir en estrechez, pero también en abundancia. De manera que tanto el gozo que nos da el Señor como la paz que viene de la relación con el Señor debería conformar para bien
para paz nuestra vida. Lógico, eso no es un ejercicio de cerrar los ojos y ya. Es un ejercicio de introspección que nos va a acercar a la palabra de Dios, nos va a acercar a la vida de Cristo Jesús y de ahí en adelante nosotros pudiéramos estar caminando como vemos que caminaba el apóstol Pablo. Para poner un ejemplo, ¿cuál era la situación del apóstol Pablo cuando en Filipos fue agarrado y metido en el último de los calabozos y puesto sus pies en el cepo, en una mazmorra oscura, húmeda, a medianoche? ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo? Él cantaba y alababa junto con Silas. ¿Se puede decir que el apóstol Pablo no estaba en paz? Yo entiendo que para cantar y alabar, usted debe estar en paz. Ahora, es muy difícil de concebir para cualquiera de nosotros que en una condición como esa nosotros estemos en paz. Pero esa es la paz que da Cristo. Mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Otra de las formas en las que el apóstol Pablo nos refiere la paz, y en esa vamos a hacer un poquito de hincapié, es cuando se refiere al Dios de paz. Pablo estaba claro, como nosotros debemos estar claros, de que, como dice Gálatas, o como va a decir en el libro de Colosenses más adelante, Cristo es la esencia misma de Dios. Cristo está hecho de la sustancia de Dios. Cristo es consustancial con Dios. ¿Se entiende eso de consustancial? Cristo es Dios en una sola palabra. Si algo está hecho de la misma naturaleza, con la misma sustancia, entonces son lo mismo. Tanto aquí en el libro de Colosenses como también en Gálatas, él refiere que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces él saca como consecuencia de que esa paz que Cristo está ofreciendo es la paz de Dios. Y usa esto, vamos a verlo en diferentes versículos, empezando por Segunda de Tesalonicenses, al final, ya cuando el apóstol está cerrando la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, en el versículo 18. Vamos allá. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 y último capítulo, ya cerrando en el último y penúltimo versículo, dice: como salutación, pero usando la mejor expresión que nosotros podemos ver. Recuerden que cuando el apóstol Pablo se refiere a Cristo Jesús, en la gran mayoría de sus expresiones, él se refiere como el Señor. El Señor. Y aquí dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Así cierra el apóstol Pablo este libro. Ya lo que sigue en adelante es que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les decía que fíjense ahí, esa carta es irrefutable, es la segunda carta a los tesalonicenses. Y cuando él habla de la gracia, ustedes recuerdan que en la carta a los tesalonicenses, y lo voy a decir un poquito más adelante ya para cerrar el saludo, que él dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo les decía
que lo del Señor Jesucristo no aparece en los manuscritos más antiguos, pero esta carta es irrefutable, y aquí en el versículo 17 y último de la segunda carta a los tesalonicenses, él se refiere, versículo 18, búsquenlo ahí, subrayenlo si usted quiere: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que dice, y en todos los manuscritos lo que dice es esto. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que no debe ser usado el Señor Jesucristo? Cuando lo usa aquí, lo usa también en la carta a los romanos, y creo que en la carta a los filipenses también lo usa de la misma manera, exponiendo que la gracia es un don, por definición, la gracia es un don de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, también cerrando la salutación, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Esta expresión no solamente va a salir en este acápite que se trata de el Dios de paz, sino también en las exhortaciones. Hay, como les dije, que íbamos en el día de hoy a tratar 3 temas. El tema es el tema del saludo, tanto inicial como final. El tema del Dios de paz, que es el que estamos viendo en este momento, y el tema de las exhortaciones. Aquí hay un saludo que es exhortación y al mismo tiempo involucra al Dios de paz. Aquí se conjugan las 3 cosas. Repito, versículo 11. Por lo demás, hermanos, cerrando, tened gozo. Él podía hablar de gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Uno de los requisitos para que el Dios de paz, el Dios que traiga la paz a nuestros corazones, esté con nosotros, es que nosotros vivamos en paz. Y eso el apóstol Pablo lo pone más llano, y es la primera expresión. Traten de ponerse de acuerdo. Eso es lo que significa sed de un mismo sentir. Dicen que del choque sale la luz. Cuando una piedra rueda sobre otra piedra, ya sea por efecto del aire, del agua, o de que se está desprendiendo de una altura, por diferencia de altura, la piedra normalmente trae aristas, trae puya, para que lo vean en dominicano. Pero en la medida en la que ella va rodando sobre otras piedras, esas puyas van desapareciendo. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, las piedras pequeñas de los ríos, o las piedras que llegan a nuestras playas como piedras, están lisas, están pulidas por el roce. El apóstol Pablo dice: sed de un mismo sentir. Eso es, ruédense los unos sobre los otros. ¿Y de qué forma? Consuélense, dice acá, perfecciónense, límense, alíñense.
porque vamos a tener luchas y las aristas de cualquiera de ustedes me van a apoyar en algún momento. Pero si nos mantenemos en constante movimiento, esas aristas se van a pulir y al final seremos más que piedras, seremos joyas. Por eso el apóstol Pablo habla de la perfección que nosotros dentro de la iglesia, recuérdense que él está hablando, por eso es que él termina así, él termina esta carta a los corintios porque es que los corintios eran un lío. Ustedes recuerdan que tuvo que hacerle 2 cartas porque la primera era, empezaron hablándose que yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y yo soy de Pablo y era una discusión por cualquier cosa. El meollo más grande de la primera carta a los corintios es la manera en la que estaban discutiendo sobre, pero yo sano y yo tengo don de lenguas y yo predico y le dedica 4 capítulos el apóstol Pablo y hace una segunda carta para ver si le saca esos demonios de disidencia a los corintios. Pero eso es bueno para nosotros, porque ahora nosotros podemos ver cuál es el significado del Dios de paz y cómo nosotros podemos acercarnos a ese Dios de paz. ¿Cómo? Como dice el apóstol Pablo acá, y leo por tercera vez. Por lo demás, compañeros de Villa Francisca, tened gozo, gócense, perfecciónense, dice el apóstol Pablo, teniendo en la cabeza la idea de la piedra que da vuelta y que choca con pero en lugar de pullar porque son 2 piedras, la piedra no puede pullar la otra piedra, ¿verdad que no? Esa herida, esa arista que chocó con la otra piedra, lo que va a hacer es que se va a quebrar, se va a romper y usted se va a perfeccionar, se va a volver así redondito. ¿Ven? Yo iba a decir como fulano, pero no, redondito, bonito, como joya. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, o sea, pónganse de acuerdo y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor va a venir a estar con todos nosotros aquí a Villa Francisca. Otro de los ejemplos que pone el apóstol Pablo es, lo vimos la semana pasada, Efesios capítulo 2, versículo 14. Vamos allá. Efesios capítulo 2, ahí mismo, al lado de Gálatas. Capítulo 14, versículo 14, perdón. Porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. ¿Y qué dice de Cristo? Porque Él es nuestra paz. Eso lo vimos la semana pasada. Cristo Jesús es nuestra paz. Que de los 2 pueblos, dice más adelante, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 pueblos uno, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos pueblos en uno, matando en ella las enemistades. ¿De quién se trata, pues? Del Dios de paz, que no solamente es el Dios que puede proporcionarnos la paz, sino el que hizo la paz para con nosotros. Y eso no voy a abundar porque ya lo vimos la semana pasada. Filipenses capítulo 4, versículo 9, un clásico. Filipenses, ahí mismo después de Efesios, vamos rodando, capítulo 4, y podemos leer a partir del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y dice acá, versículo 6, y le decía que un verdadero clásico, por nada estéis afanosos. ¿Recuerdan la encuesta que les dije del periódico?
¿Qué le quita la paz? Los afanes. ¿Qué decía nuestro Señor en el Sermón del Monte? Bástele a cada día su propio afán, no se vuelvan locos, no traten de adelantarse a las circunstancias. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acá? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, siempre con acción de gracias. No importa lo que te esté pasando, siempre con acción de gracias. La acción de gracias es como el lubricante, como el aceite que nos permite rodar sobre las circunstancias. Si usted no entiende que hay una circunstancia en la que usted deba dar gracias, usted está bien mal. Yo les refería el asunto del apóstol Pablo en Filipos, ¿se acuerdan? Esas canciones, esos himnos, esas alabanzas que seguramente cantaba el apóstol Pablo con el hermano Silas, siempre tenían que ser de alabanza, y las alabanzas son una demostración de gratitud. Si no hay un gracias en nuestras oraciones, no importa cuáles sean las circunstancias, no creo que ninguno de nosotros haya estado nunca en una circunstancia como la que estuvo el apóstol Pablo en Filipos. Ninguno de nosotros. Y si él alababa al Señor, y una alabanza es una acción de gracias, en la circunstancia en la que estaba, ¿cómo es posible que nuestras oraciones no estén saturadas de gratitud? Versículo 7. Y la paz de Dios, te reitero, y la paz de Dios, lo que dice ahí que sobrepasa todo entendimiento lo podemos borrar. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y si nosotros hacemos lo que nosotros hemos visto que hacía el apóstol Pablo, hemos oído que decía el apóstol Pablo, hemos aprendido de lo que dijo el apóstol Pablo y realmente hemos recibido la instrucción del apóstol Pablo, el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Yo digo que no hay una gente que esté más clara con el asunto del Evangelio que el apóstol Pablo. No creo que pueda haber. ¿Cuál era la promesa de Cristo cuando nos dejaba? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la posibilidad de tener a Cristo, de estar en Cristo. Por eso yo le digo que el pensamiento de Pablo es maravilloso. Tenemos la posibilidad de estar en Cristo todos los días, sabiendo que Cristo está en nosotros. Le pregunta un niño que estaba, no se dice tomando clases, sino que estaba siendo instruido por un, ¿cómo se llama esta gente que brega con hierro?
que hace espadas y esas cosas. Vamos a decir que un herrero. Dime. Si bregara con oro, sí. Pero un herrero, vamos a decir que un herrero, no es un herrero, pero vamos a decir que un herrero. Pero son esta gente que meten al fuego el hierro. No. Bueno, la idea es esa. Era un muchacho, un joven, que estaba siendo instruido, era el aprendiz de ese maestro. Y en una ocasión, el maestro les dice al aprendiz que el fuego está en el hierro. El aprendiz ya tenía un poquito de roce, de juego, ¿verdad? Sabía, tenía mucho conocimiento ya, estaba acumulando cierto conocimiento y trata de corregir al maestro. No. Vamos a dejarlo como herrero, para no buscar discusiones. Pero ¿ustedes qué creen? ¿El fuego está en el hierro o el hierro está en el fuego? El hierro está en el fuego. Eso fue lo que el aprendiz quiso corregirle al maestro, porque el maestro le había dicho que el fuego estaba en el hierro. Él tenía la pieza metida en el fuego, pero el metal estaba al rojo vivo. El metal está al rojo vivo. Pero usted acaba de decir, usted fue el que me dijo que el hierro estaba en el fuego. Ajá, pero usted fue el primero que dijo, el hierro está en el fuego. Ok, en ese preciso momento, nosotros no podemos dilucidar si el fuego está en el hierro o el hierro está en el fuego. Llega el momento en el que el hierro tiene toda la cantidad de calor que incluso es capaz de generar el fuego él mismo. Si usted saca ese hierro de ahí y lo pone con cualquier cosa que queme, se va a fuego. ¿Por qué? Porque el fuego está en el hierro, pero también el hierro podría estar en el fuego. El hierro está en el fuego. Cuando está el rojo vivo, se da que el hierro está en el fuego, pero el fuego también está en el hierro. Nuestra relación con Cristo debería ser de esa naturaleza. Nosotros no podríamos corregir al maestro, porque el maestro me dice, Cristo está en mí porque yo estoy en Cristo. Por eso me maravillo cuando veo la profundidad del pensamiento de Pablo. Porque Pablo está diciendo esto. Nosotros somos como esa barra de hierro, que podemos estar en Cristo, siendo Cristo el fuego, pero también Cristo puede estar dentro de nosotros si nosotros queremos. Y se da entonces esta situación que nos presenta en Filipenses capítulo 4, que nosotros tanto podemos estar en Cristo como Cristo estar en nosotros. No, el cerrajero es el que brega con lo... Herrero, vamos a dejarlo como herrero. Yo creo, voy a revisar mi español. Fundidor. No, porque eso es otra cosa. Fundir es otra cosa. Y el cerrajero tiene que ver con cerradura, con llave, con artilugios, porque no necesariamente la llave. Un cerrajero te abre un candado de combinación, por ejemplo, y no tiene llave. Pero anda por ahí. Vamos a seguir. Finalmente,
porque tengo algunas otras más, pero vamos a tratar de terminar. Romanos capítulo 16, el último capítulo de Romanos, capítulo 16, versículo 20. ¿Es 16? ¿O es 10? No es el 16, es el 10. Exacto. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Con qué se aplasta? ¿Con qué yo aplasto algo? ¿Con qué normalmente yo aplasto? Con los pies, ¿verdad? Normalmente, si yo te digo, te voy a aplastar, metafóricamente lo que digo es que te voy a poner el pie encima, te voy a reducir. ¿Cuál es la cita? Romanos 16:20. Yo pensé que había hecho el mal el cerito. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una despedida también del apóstol Pablo. Una despedida. Pero aquí el apóstol usa una figura genial. Dice que el Dios de paz, para Pablo, finalmente, ¿quién es el Dios de paz? Jesucristo. ¿Verdad que sí? Cristo Jesús. Para Pablo, el pensamiento de Pablo, el Dios de paz es Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Y ya por todo lo que hemos recorrido y como sabemos que lo vincula, ya sabemos que es el Dios de paz. Y está hablando de Cristo Jesús, que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, no le llama Dios de paz, sino príncipe de paz. Dice que Él, lógicamente, tenemos que leer todo el libro de Romanos para llegar a esa última expresión del apóstol Pablo, que es lo último que él dice, para saber en qué posición estamos nosotros con relación a Dios o con relación a Cristo. Y dice que nuestro Dios aplastará a Satanás. Pero, ¿qué pies va a usar Dios para aplastarlo? Lo de nosotros mismos. Si nosotros nos llevamos de lo que el apóstol presenta en el libro de Romanos, nosotros estamos en la posición de ser los pies de Cristo. Y todas esas cosas que son, como él dice en el capítulo 1 y a mediados del capítulo 2, todas esas bajezas en las que cae el ser humano, toda esa contaminación a la que hemos llegado, capítulo 1, capítulo 2 del libro de Romanos. Nosotros, estando con Cristo, en Cristo, seremos capaces de sobrepasarla. Y al mismo Satanás nosotros seremos capaces de vencer, dice el apóstol Pablo. Pero no nosotros, sino el Dios de paz, a través de nosotros, va a poner a Satanás bajo nuestros pies. Y ya estaremos caminando por encima de todas las cosas que el Satanás nos pone en el camino. Lo que nos queda, la próxima parte, es el asunto de las exhortaciones. Voy a tener que usar otro miércoles para ello, porque esto es un poquito más complicadito. Y es, ¿qué pensaba Pablo? Y ahí viene también lo que vimos en Gálatas. ¿Qué pensaba Pablo acerca de nosotros hacer la paz?
de qué manera el apóstol Pablo nos exhorta a vivir, a hacer la paz, a disfrutar de la paz. Y eso tendremos que dejarlo para la próxima semana. Yo espero que con el día de hoy, habiendo estado claro acerca del Dios de paz y el asunto de las salutaciones, nosotros hayamos cumplido, pero todavía no nos vamos de este versículo 2. Y la próxima semana, si me acompañan, estaremos viendo las exhortaciones de paz del apóstol Pablo. Bien.